El doctor José Manuel Jerez, abogado de los tribunales de la República, experto en asuntos constitucionales, está con nosotros para tratar todo este tema que tiene que ver con leyes de partido y electoral y la Constitución y lo que ha ocurrido con personas que han participado en procesos de primaria y que entiende que podría optar nuevamente en un contexto de candidatura para el próximo año. Buenos días, bienvenido, doctor. Muy buenos días, tanto a usted, doctor Jiménez, como doctor García. Gracias por los dos, por esta invitación. No, pero después de lo que vimos ahí, ya no solamente sus colegas abogados, nuestros colegas abogados, lo corresponde es el PhD de Oxford, después de lo que vimos ahí. Mire, esta situación de la Constitución, los derechos políticos como derechos fundamentales de los ciudadanos y dos leyes que tenemos que rigen por un lado los partidos y por otro lado lo referente al régimen electoral. Y bueno, la discusión se centra fundamentalmente en el presidente Fernández. Participó en las primarias del Partido de la Liberación Dominicana. La Junta declaró un ganador, que no fue él. Y él sale, el PLD tiene una fuerza política diferente y quiere optar a la candidatura presidencial, y desde el partido al que dedicó 46 años le dicen que no. Incluso el PLD interviene de forma voluntaria frente a un recurso levantado por un aspirante a una diputación, y el asunto va a tener que resolverse en el Tribunal Constitucional, aunque algunos dicen que la Junta puede tomar decisiones al respecto. ¿Usted cómo ve todo este tema? Bueno, a la luz de la Constitución, lo primero es que tenemos que dejar bien en claro, porque este es un asunto que ha sido bien debatido, y debemos dejar bien en claro que primero esa legislación no se aplica a Leonel Fernández Reina, y a la persona que se le aplique puede pedir la inconstitucionalidad de la misma, sea por la vía difusa o por la vía concentrada. ¿A cuál nos referimos en este momento? ¿A cuál de las leyes y a cuál de los artículos? Esa ley se le aplica a Gonzalo Castillo y a Luis Abinader. ¿Por qué? Porque se habla de candidatos. Los únicos candidatos ahora mismo a la presidencia de la República son ellos dos. Si ellos osan salir y buscar la candidatura por otro partido, se le aplica esa ley a ellos, pero aún ellos pueden pedir la inconstitucionalidad de esas leyes, porque el derecho fundamental de elegir y ser elegible no puede estar condicionado, en este caso anulado, por el legislador ordinario. Un cafecito Santo Domingo para continuar, porque uno que maneja temas diarios tiene entendido que cafecito Santo Domingo es el mejor del mundo. Muchas gracias. Sabor que inicia en el aroma. Gracias. Gracias, gracias. El espíritu del legislador era evitar transfugismo. Que una gente participó en un proceso, no me eligieron, me engañaron, lo que fuera, me voy de aquí, me voy para otro sitio y participa en otro proceso. Ese es el espíritu cuando se habló de transfugismo, y en alguna medida eso está plasmado. Frente a esto, ¿qué decir, doctor? Primeramente, la ley de régimen electoral, en el numeral 5 del artículo 2, define lo que es el tránsfuga y lo que es el transfugismo. ¿Qué es el tránsfuga y qué es el transfugismo? Fíjate, esa es una situación que se da, es un instituto importado de los regímenes parlamentarios, especialmente de España. En España, sí. Por eso que se habla de candidatos, porque en España los presidentes, o sea, los primeros ministros, no reciben
la investidura directa del pueblo. Los presidentes de gobierno. jefes de casi Los gobierno. presidentes de gobierno, que son los primeros ministros, no reciben su mandato directamente del pueblo, sino que el pueblo elige los diputados y los diputados, una vez electos, eligen al primer ministro. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces el pueblo elige a unos diputados, ya esos diputados electos se cambian de bancada y eligen un primer ministro que no pertenece a su partido político. No respetan la voluntad del pueblo que No le dio el voto, respetan la voluntad del la pueblo. delegación. Exacto. Pero ninguna legislación, que estemos claros, penaliza el transfugismo, como tampoco penaliza ninguna legislación las mentiras que un candidato le pueda decir a sus electores. Eso es un asunto que los ciudadanos tienen que evaluar cuando vayan a emitir el voto por X o Y candidato. Vamos a decir algo, doctor, escúcheme que lo interrumpa ahí. La Constitución norma lo fundamental en un territorio. Las leyes trazan algunas pautas. Hay leyes que trazan pautas sobre cuestiones que son constitucionales siempre y cuando no contradiga la Constitución. Y se presume o se le atribuye la presunción constitucional a toda ley o decreto hasta tanto hay una sentencia que diga que contraviene la Constitución. En este caso, esa ley que procura evitar la movilidad por oportunismo de un partido a otro, ¿para qué entonces existe? Fíjate, vuelvo y te repito, se trató porque esas leyes se trajeron Coyunturalidad. coyunturalmente. Serrano y Manchego, Claro, como dijo porque aquella vez magistrado todo Suero. eso ellos lo previeron, todo eso estaba, es un proyecto. O sea, este gobierno tiene un proyecto político a largo plazo. Pero esa ley es de antes de... Fue creación de uno que ya no es diputado. Sí, pero recuerda que eso estaba engavetado hace muchísimo tiempo y de repente se saca y eso se hace. Por eso es que tiene tanta ambivalencia, tanta oscuridad, porque lo que en realidad perseguía esa legislación era cerrarle el paso a Leonel Fernández una vez esta gente hicieran lo que iban a hacer. ¿Cuánto tiempo tiene el Tribunal Constitucional para, dada la premura de esto, para fallar? No, porque eso no se resuelve solamente por ahí, porque sobre eso es que difieren. Muchos de los que defendemos esta tesis, diferimos en eso. No, fíjese, la Constitución Dominicana es una constitución normativa de aplicación directa e inmediata. Es ley fundamental. Es tanto así que en Alemania no se le llama constitución, se le llama ley fundamental. Entonces, todo órgano administrativo o jurisdiccional está en la obligación de interpretar la Constitución y si hay una disposición infraconstitucional oscura, ambivalente o que choca con la Constitución, el órgano administrativo o jurisdiccional está en la obligación de aplicar la Constitución o el bloque de constitucionalidad, porque ahí también entran los tratados internacionales sobre derechos humanos, y dejar a un lado la legislación. Eso quiere decir que la Junta Central Electoral, en virtud de lo que establece el artículo 74 de la Constitución, dice lo siguiente en el numeral 4. Fíjense lo que dice. Los poderes públicos, ahí no se habla de los tribunales, los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales
y sus garantías en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos, y en caso de conflicto entre derechos fundamentales, procurarán armonizar los bienes e intereses protegidos por esta Constitución. Pero el artículo 3, el numeral 3 todavía es más claro, porque ustedes saben que los tratados internacionales sobre derechos humanos tienen igual rango que la Constitución y son de aplicación inmediata. Fíjense lo que dice la misma Constitución en el numeral 3 con relación a eso. Porque el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos es claro en cuanto a los derechos políticos. Cuando hablamos de los poderes públicos, ¿hasta dónde usted los lleva? Los órganos administrativos, pero fíjense, aquí lo dice más claro, no solamente los órganos jurisdiccionales, porque yo he oído abogados que dicen, bueno, cuando el asunto llegue a la Junta está obligada por la ley a aplicar la ley porque no puede interpretarla. Eso es un asunto de los tribunales jurisdiccionales, llámese el Tribunal Superior Electoral, el administrativo o el constitucional. No, no es así. Fíjense lo que dice el numeral 3, dice, los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, como es la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 23, que regula el derecho de elegir y ser elegible, y forma parte del derecho positivo dominicano, suscritos y ratificados por el Estado dominicano, tienen jerarquía constitucional, o sea, tienen el mismo nivel que la Constitución, y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado. Repito, son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado. ¿Cuáles son los órganos del Estado? La Junta Central Electoral, Exacto. Tribunal Superior Electoral, el Defensor del Tribunal Pueblo. Superior Administrativo. Exactamente. Entonces, antes que llegara al Tribunal Constitucional, debe de irse agotando cada No, lugar. la Junta tiene que fallar ese asunto porque la Junta tiene que dar una decisión motivada. Motivada. Decir, Leonel Fernández No puede en ser derecho. candidato. ¿Por qué la Junta da una motivación, argumenta su decisión y en base a esa argumentación es que ella va a sostener su decisión? Entonces la Junta, ante una ley oscura y una constitución clara de mayor jerarquía y una convención americana de mayor jerarquía, tiene que desaplicar la ley y aplicar la Constitución.